Hola friends, hi amigos, yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching y estoy aquí para otro episodio de Spanish Saturday, una conversación bilingüe contigo. Hi! Happy Saturday! I'm Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, and I'm here for another episode of Spanish Saturday. Este es el episodio 75. This is episode number 75. And to have a bilingual conversation with you on this Saturday evening. Hola, Vashkim, ¿cómo estás? Oh, my Italian has totally fled my head. ¿Cómo estai? How are you doing? Good to see you. I've been thinking in Spanish, and I've been thinking in English, and I've been thinking in French, but I have not been thinking in Italian in a while. He estado pensando en inglés, español, castellano, italiano. No, francés, pero no he estado pensando en italiano en mucho tiempo y se me olvidó las preguntas más básicas. I've forgotten the basics. All right. Happy Saturday. Feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? How are you doing? How are you all doing? Whether it's Saturday or not when you're watching this. I am here to talk about life and as always, changing our mindset so that we can have success in language goals and also in living our best life in both languages. And I wanted to bring up a question that somebody else brought up to me this week. So I want to ask you, what was the high point and what was the low point of your week this week? Entonces, estoy aquí para hablar de la vida y cómo podemos cambiar la mentalidad para vivir nuestra mejor vida bilingüe en dos idiomas, tener éxito en nuestras metas para aprender otro idioma, pero también tener éxito en general en las metas de la vida. Entonces, yo quería presentarte con una pregunta que alguien me hizo esta semana y la pregunta es: ¿cuál fue el apogeo de tu semana? Y también, ¿cuál fue el punto bajo de tu semana? Y te voy a explicar un poco desde mi semana mientras piensas en tu respuesta. So, I'm going to answer that question for you while you think about your response. What was the high point? What was the low point of your week? And so, this question was asked to me by my friend Hannah, who is the leader of a book club that I am in. And it's really great because each of our book club meetings, we kind of do a check-in and find out, how we're all doing and that sort of a thing. We meet on Zoom, we meet virtually, and we're actually an international group, which is really cool. So we're coming together virtually from different parts of the country, from the West Coast, from the East Coast of the United States, and also from Honduras as well, and sometimes from Switzerland and other places. And the question that Hannah chose as an icebreaker this week was, what was the high point and what was the low point of your week? And simply in responding to this question, I experienced a huge shift in my perspective. Whereas I was just feeling, okay going into the book club meeting. When I started to think about the high point of my week, I realized I had all these things competing for the high point because a lot of really good things had happened. And so I'll tell you a little bit about them. But I'm hoping that this brings the same shift for you in thinking about the high point and the low point of your week and narrowing it down to just one thing. Seeing all the different potential high points that you might have had in your week. And really, what a good life it is. What a good week it was. And maybe it wasn't, but you can still balance out the low points and the high points. Entonces, acabo de decir mucho en inglés. Entonces, ahora en español. I just said so much in English. Now I've got to translate it. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue el apogeo y cuál fue el punto bajo de tu semana? Fue una pregunta que me hizo mi amiga Hannah, Ana, en nuestro club de libros, porque ella es
la capitán, ella capitanea el grupo que tenemos, y es un club de libros que se une internacionalmente y virtualmente. Estamos reuniéndonos en Zoom y también nos reunimos por diferentes partes de los Estados Unidos, de la costa oeste, la costa este y por otros países, típicamente en Honduras, pero a veces tenemos personas en Suiza también. Entonces es todo un placer ser parte de este grupo, y cada vez que estamos juntos, que tenemos una reunión, ella o alguien, a veces yo, hace una pregunta para empezar la reunión, para chequear, para ponernos al tanto de nuestro humor y emociones y todo esto. Y la pregunta que ella hizo al grupo esta semana fue: ¿cuál fue el apogeo y el punto álgido y cuál fue el punto bajo de tu semana? Y solo en pensar en mi respuesta a esta pregunta, me di cuenta de que yo, de verdad, aunque yo me sentía bien antes de responder y pensar en esta pregunta, cuando empecé a considerarla bien, me di cuenta de que yo tuve una semana fantástica, porque cuando tuve que considerar cuál fue el apogeo de mi semana, yo tuve muchas opciones y escoger el punto bajo fue más fácil, pero la diferencia, el balance entre los apogeos y el punto bajo fue tan en favor de los apoyos, y me di cuenta de wow, yo tuve una semana maravillosa y la vida es maravillosa, y hay mucho para apreciar que en este momento yo no estaba considerando, o que en aquel momento yo no estaba considerando. Entonces, ojalá que para ti quizás no fue una semana espectacular, pero ojalá que para ti también, cuando consideras esta pregunta, que ponga en perspectiva tu vida, y que realmente que tenemos muchos más apoyos que puntos bajos. A veces el balance es diferente, pero dime de tu semana, ¿cuál fue? Estés pensando en cuál fue el punto álgido, el apogeo, y cuál fue el punto bajo de tu semana, y yo te voy a explicar un poco de mi semana. So, as I considered this question for my friend, what was the high point and the low point of your week? I started thinking of, the low point was really, really easy. The low point was easy, and I wanted to start with that because I wanted to move to the positive. So I wanted to state the low point, and then I wanted to move to the positive. So I finished on a positive note. And the low point was, I went for a run on Wednesday, and it was a great run. It felt really good, and I even stretched afterwards, which I don't always do. And then for whatever reason, my back seized up, and I messed up my back somehow, and it's been really hard to move without a lot of pain in my lower back for like 4 days now. So that was definitely the low point, was hurting my back and not being able to then move, not being able to run, not being able to ride my bicycle, not being able to play tennis, not being able to really sit comfortably and work in front of the computer. That was definitely the low point. So I want to acknowledge that, get that out of the way. Entonces, el punto bajo fue más fácil para mí porque me vino inmediato a mi mente que, es fácil. El punto bajo para mí fue el miércoles, cuando yo fui a correr. Yo corrí casi 5 millas y me sentí bien durante mi carrera, y después también me estiré, y no hago eso todo el tiempo. Entonces yo hice todo bien, hice todo lo correcto también, pero después de correr y estirarme, por alguna razón, yo no sé por qué que hice, pero lastimé mi espalda, y mi espalda, la parte baja de mi espalda, me ha dolido mucho por 4 días ahora. Entonces, esto obviamente fue el punto bajo, y también porque me afectó mucho durante esos 4 días. Fue muy difícil moverme, sin mucho dolor, y no pude
jugar tenis, no podía ir a correr, no podía montar en mi bicicleta y tampoco podía sentarme enfrente de mi computadora para hacer el trabajo que yo hago con mis estudiantes sin estar muy incómoda. Entonces, el punto bajo, así de fácil. Pero, en contraste, cuando yo empecé a considerar todos los apogeos de mi semana, yo estaba pensando en, wow, ok, pues la noche por... Oh, eso es el mejor, entonces voy a terminar con esto. El último fin de semana yo fui a hacer algo nuevo. Primero yo estaba celebrando el cumpleaños de una amiga, esto fue fantástico y de verdad en la semana pasada yo celebré el cumpleaños de dos amigas mías. ¡Qué especial! Y para el primer cumpleaños fuimos a tirar hachas. Y eso fue una nueva experiencia para mí, fue muy divertido. Me gusta mucho cuando puedo tener una nueva experiencia, especialmente hoy en día, en el momento, en la época del coronavirus y todo, cuando no puedo viajar, vale mucho tener una experiencia nueva. Y yo comí muy bien mientras estaba celebrando con mis amigas. Y también yo fui para una noche de citas con mi esposo y fuimos a un restaurante nuevo, otra nueva experiencia. Fuimos a un restaurante peruano y esto fue muy especial. Yo tuve el placer de platicar en español con los camareros y leer el menú, aprender nuevas palabras y también de la cultura peruana, pero también la comida fue tan rica. Yo gocé mucho de esta experiencia y más que todo fue un momento de tiempo de calidad, ¿cómo se llama? Pero fue un tiempo especial con mi esposo, solo nosotros dos, no trabajando, compartiendo de la buena comida afuera, bajo de las lámparas de fuego y fue muy especial. Entonces, esto yo escogí como el apogeo de los apogeos de mi semana. So, as I was considering this question, the high point and the low point of my week, the low point, as I already said, came to me really easily, so got that out of the way. But then considering the high point of my week, it was really cool because I went, oh my gosh, you know what? There are actually a lot. I got to celebrate a friend's birthday. And you know what? Actually, in the past week, I got to celebrate two friends' birthdays. That's really cool. And for the first friend's birthday, we did something that I've never done before, and we went to go throw axes. We went axe throwing, and it was super fun, and I've never gotten to do that before, and I love to have new experiences, but especially nowadays in the time of coronavirus and everything like that, where I can't travel and have new experiences outside of my immediate vicinity. It was really cool to have a totally new experience like that. And then, of course, I ate really well celebrating friends' birthdays, got to eat a ton of delicious food and spend time with my friends. And the ultimate high point that I came to was my date night with my husband, and we try to have a date night once a week. Mi esposo y yo tratamos de reservar una noche para salir juntos por semana, y a veces funciona, la mayoría del tiempo voy a decir funciona, pero a veces no, pero a veces es muy muy sencillo. A veces la noche de salir juntos es que no salimos juntos, estamos en casa y comemos juntos y es como todas las otras noches, pero estamos tratando. So, date night in general, I'd say we do pretty well at. We try to do once a week, and most of the time we're able to, but sometimes things come up and it doesn't work out. But sometimes date night is a really simple affair. Sometimes date night just looks like a lot of our other nights where we eat dinner together at home and sit on the couch and watch a movie. So
this particular week was a more special date night. We went to a restaurant in Petaluma, if you're a local to Sonoma County where I live. And we went to a Peruvian restaurant called Ayahuasca. And el restaurante peruano se llamaba Ayahuasca. And it was not only delicious, but it was so fun to learn new words off the menu, learn a little bit more about Peruvian culture. I got to chat a bit in Spanish with the waiters, which I always enjoy. And more than anything, it was just a really special time, like quality time with my husband, being out of the house, being somewhere different, and sitting outside as we're all outside dining, and sitting under, like next to the fire lamps and whatnot. I don't know if there's a different name for those. I'm gonna go with fire lamps. Lámparas de fuego, no sé si tienen otro nombre o no, pero los voy a llamar lámparas de fuego. Cuando estás cenando afuera y el restaurante tiene algo para dar, no solo la luz, pero algo de calor. So, just thinking about that, just thinking about the high point of my week, I realized I had so many potential high points and I only had one obvious low point. And, life I wasn't just fine, I was great. Like, life was really good. And I shouldn't use the past tense. Life is really good. And sometimes we just take those high points for granted. You know what I'm saying? Entonces, solo en considerar esta pregunta me di cuenta de que yo tuve muchos apogeos en mi semana y que los apogeos, ¿cómo se llaman? Tenían más gravedad, más importancia que el único punto bajo en mi semana que realmente yo consideré un punto bajo. Entonces, que a veces yo estoy en mi día y pues pienso, estoy bien, todo está bien, pero la verdad es que no estoy bien, estoy súper bien, estoy genial, estoy fabulosa. Y que puedo disfrutar mucho más de lo que estoy disfrutando, porque a veces damos por, ¿cómo se llama? Yo olvidé la frase en español para decir to take something for granted. La sé, pero olvidé. I know it, but I forgot it. Damos por sentado? No, damos por... olvido. Pero yo a veces que no aprecio todos los buenos momentos en su integridad. No aprecio tanto todos los apogeos en mi semana como debo, como puedo, como debería. Entonces, quiero que te ayude a cambiar de la mentalidad y la perspectiva esta semana y estoy curiosa, me gustaría mucho saber cuáles fueron los apogeos en tu semana y el punto bajo también. So, I hope that just doing that simple exercise helps you shift your perspective, really make sure that you are enjoying the good things that are happening in your life to the fullest. And I would also love to know, please feel free to comment and tell me what were the high points of your week and also the low points. I think it's also important to acknowledge those and take everything into balance, into consideration. También es importante reconocer los puntos bajos porque sí existen. A veces son muy bajos, son muy fuertes. Y es importante ponerlos en consideración en el balance de todo y balancear todo. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por acompañarme en otra conversación bilingüe sobre la vida. Y espero que tengas una fantástica semana. Nos vemos el próximo sábado en el próximo episodio, ojalá, de Spanish Saturday. Entonces, ahora en inglés. All right, then. Took me a second to switch there. Sometimes it does. Thank you so much for joining me in another bilingual conversation, another episode of Spanish Saturday. It is always a joy and a pleasure to read your comments, to hear from you. So I hope you have a fantastic week,
And I will see you next weekend in the next episode of Spanish Saturday. Buenas noches. Hasta luego. Good night. See you next time.